A propósito del presidente Petro, su candidato Iván Cepeda está diciendo que el gobierno que se está formando es paramilitar. El gobierno que se está formando está haciendo anuncios que por supuesto no le gustan a la gente del gobierno saliente. Uno de los principales anuncios, efectivamente confirmando una noticia que les habíamos entregado aquí, dice el presidente de la Espriella, que se quiere posesionar en un batallón militar. 6:37 minutos, Andrés Carmona. Sí, señor Néstor, muy buenos días. Un nuevo choque entre el gobierno saliente, el gobierno del pacto histórico, y el gobierno entrante, el de Abelardo de la Espriella. Ya el empalme no seguirá adelante entre las dos partes, pero es que el lenguaje, que siempre ha sido polarizante, ha escalado a un nuevo nivel por cuenta de las declaraciones que dio en la mañana de ayer miércoles el ex candidato presidencial y senador electo Iván Cepeda. Según Cepeda, el gobierno de la Espriella se estaría convirtiendo en un gobierno paramilitar. Entre los argumentos presentados por el senador para que, según él, se esté abriendo la puerta al regreso de las prácticas paramilitares, son 3 anuncios de seguridad hechos por el presidente electo. La creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad que buscarían entregarle parte del monopolio de las armas y funciones del uso de la fuerza a particulares como veteranos y reservistas. La restauración del escuadrón móvil antidisturbios, el antiguo SMAT, en reemplazo de la actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, lo que según Cepeda estaría encaminado en criminalizar la protesta social, y la creación de 10 megacárceles financiadas por el sector privado y administrados por veteranos y reservistas, reformando la estructura del INPEC. Hoy estamos ante un nuevo intento de reeditar esas viejas prácticas de la extrema derecha que atentan contra la vida, la democracia y los derechos del pueblo colombiano. Las primeras decisiones que anuncia adoptará el señor Abelardo de la Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave. Colombia comienza a tener la configuración de un gobierno paramilitar. Incluso lo que llama la atención en estas declaraciones del senador Cepeda es la comparación de la figura de la patria milagro, que es tal vez el eslogan del presidente electo Abelardo de la Espriella para su mandato, con lo que dice Cepeda es la antigua refundación de la patria, como fue denominado el pacto de Ralito en los años 2000. Llama la atención incluso que esta declaración la hizo Cepeda en calidad de jefe de la oposición al gobierno de la Espriella, a pesar de que su jefe político, el presidente saliente Gustavo Petro, desconoce los resultados de las elecciones, habla de fraude y niega la legitimidad del presidente electo, algo de lo que aún no se pronuncia Cepeda. Pero es que estas declaraciones incluso se convirtieron en la razón ya de terminar el empalme. En Cúcuta, en el primer encuentro de empalme regional con la Patria Milagro, el presidente electo de la Espriella, acompañado de su esposa y próxima primera dama, Ana Lucía Pineda, y algunos de los ministros designados, como el de Interior, Rodrigo Lara, el de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el de Defensa, el general en retiro, Jorge Eduardo Mora, dejó claro que ya no hay lugar a ningún tipo de reuniones entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas. No lo iba a permitir bajo ninguna circunstancia. Ahora, la elección de Cúcuta como primer destino de estos empalmes regionales respondió a un mensaje político. El presidente electo quiso iniciar su agenda en una de las regiones más golpeadas por la violencia y con mayor importancia para la economía del país, por ser una zona fronteriza. Desde esa ciudad lanzó un ultimátum a 2 de los principales jefes de los grupos armados que operan en esa parte del territorio nacional, el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfred del Frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrei del Frente 33 de la FARC objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse, de lo contrario vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de Derecho. Durante el encuentro, el presidente electo también habló de los cambios en la forma de hacer política, de la relación que tendrá el Ejecutivo con las regiones. El propósito de la Espriella es eliminar los intermediarios en esas relaciones. ¿Cuáles son esos intermediarios? Los congresistas.
Ustedes, queridos alcaldes y señor gobernador, no necesitan congresistas a partir de este momento para relacionarse con el gobierno nacional. Se acabó la época en que los alcaldes tenían que mendigar citas en Bogotá y valerse de un congresista para que fuese atendido. Aquí vamos a tener un canal directo con ustedes, porque este es un gobierno que ha dispuesto todo un mecanismo para que los alcaldes tengan voz, para que los gobernadores tengan interacción directa, sin intermediarios. Aquí se acabó la intermediación de los congresistas. Las próximas paradas de estos empalmes regionales serán los departamentos de Casanare, Santander y Antioquia, y así seguirán hasta el próximo 7 de agosto, el día de la posesión presidencial, que ya tendrá otra novedad. El presidente electo de la Espriella no se posesionará en la Plaza de Bolívar o en el Capitolio Nacional, como tradicionalmente lo han hecho los jefes de Estado colombiano, sino que ahora elegirá una guarnición militar, no han aclarado en dónde, para este acto de posesión. El presidente electo se dirigirá hoy a Boyacá para acompañar la celebración de la festividad de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y allí estará acompañado del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Hugo Guevara. En horas de la tarde, el mandatario electo continuará su agenda, sosteniendo un encuentro con los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República. Néstor. Lo que publica esta mañana a modo de estados financieros la nueva EPS no es un hecho político voluntario, Héctor. No es que se les ocurrió publicar hoy, esta madrugada, los estados financieros. Es una orden que les da el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que los obliga, los compele a que publiquen la realidad, el diagnóstico, en términos médicos, la radiografía de su realidad. Y la radiografía muestra un cuerpo no solo enfermo, sino con tendencia a empeorar, a pesar de la intervención que ya superó los 2 años, uno de los grandes hechos del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro. Claro que los estados financieros que entregaron, Néstor, como dice usted por orden judicial, son de los años 23 y 24. Aún falta el del año 25. Dice el interventor, Jorge Iván Ospina, que eso los van a publicar dentro de 15 días. Dentro de 15 días, sí. Pero por ahora lo que muestra es que hay una deuda de 11 billones de pesos, pues que es un número gigantesco, que se le debe a quién, Néstor, pues a las IPS, a los hospitales, a las clínicas, a los laboratorios clínicos, a unas entidades que han prestado unos servicios de salud para los afiliados de la nueva EPS, a quienes no le han cumplido. Y claro, todo indica que durante el periodo de la intervención esa deuda pues incluso creció. El gobierno le atribuye ese crecimiento a una especie de depuración contable que dice que le escondían facturas y maquillaban los balances en periodos anteriores, y que ahora hay una especie de muestra real de cuál es la situación. Pero eso significa que la situación es muy grave, Néstor, porque pues una eventualidad de una liquidación, por ejemplo, de la nueva EPS, además de que pues dejaría a 11 millones de afiliados en una situación compleja, se preguntaría uno entonces quién paga. El presidente ha dicho, que el presidente Petro ha dicho, pero ya eso se quedó para una decisión del próximo gobierno, que eventualmente el gobierno colombiano debería asumir la mitad de esa deuda, y que los propietarios privados, que son cajas de compensación familiar, tendrían que pagar el resto. En este momento, antes de la intervención, la nueva EPS era manejada por las cajas de compensación que tienen la mitad de la propiedad de la nueva EPS. Tenía la mayoría accionaria en ese momento, las cajas de compensación. Sí, era un acuerdo 49%, pero manejo yo la nueva EPS. El gobierno era socio, y por eso el presidente Petro está diciendo desde anoche, esta madrugada, paguemos miti ante la situación de 22 billones de pesos, que es la deuda que en este momento tiene la nueva EPS. No es cierto, Néstor, como dice el presidente, digamos que los propietarios privados, sí, de la nueva EPS tengan, digamos, la obligación jurídica o legal de pagar con su patrimonio la deuda. En realidad, la deuda se paga con el patrimonio de la nueva EPS, claro, que no debe ser pequeño, entre otras cosas, porque la nueva EPS tiene unas cosas de integración vertical. La nueva EPS, por ejemplo, es dueña, porque es un poco heredera del Instituto de Seguro Social, de la que conocíamos los mayores en Bogotá como la Clínica San Pedro Claver, que ahora se llama de otra manera que no recuerdo en este momento, que queda en la Avenida de las Américas con carrera 30, Mederi, que es el Hospital Mederi, la Clínica Mederi, que es la clínica, Néstor, que hace más procedimientos en Bogotá que todas las demás IPS. Es decir, en términos operativos, la IPS Claver más grande de Colombia. Esa San Pedro Claver no era en los años 70 y 80, no era una clínica, era
la clínica en Colombia. Era la clínica. Pues bueno, al final de cuentas se trata de todo eso, efectivamente, porque la nueva EPS es tal vez el buque insignia del sistema de salud. Así que esa nueva EPS, confesando esta mañana, hay que decir, esta nueva EPS en algún momento, no hace mucho tiempo, hace 4 o 5 años, ganaba plata, daba utilidades, tenía un sistema financiero sólido. Llegó el gobierno, achicó la UPC, dejó de pagar lo que tenía que pagar por cada uno de los afiliados y esto comenzó el desastre. Así que lo de hoy es la culminación de un modelo del sistema de salud que no funcionó, que no arregló, que dejó más pérdidas, más problemas, Le hago una pregunta, más quejas Néstor, y reclamos. ¿Por qué ahora se asume la deuda y se dice que se puede pagar la deuda, que se asuma en la deuda pública y no se hizo antes? Es una pregunta, no entiendo por qué. Porque antes daba utilidades. Así que esta es la nueva realidad para 12 millones Néstor, de colombianos que están afiliados, que son los clientes, entre comillas, de la nueva EPS. Señora Néstor, y esa nueva realidad también lo que confirma es lo que durante 3 años y medio el sistema de salud le dijo al gobierno del presidente Gustavo Petro y no lo quiso aceptar el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, y es que la UPC no alcanza, porque si fue el gobierno el que durante todos estos años manejó la plata en nueva EPS, lo que nos están diciendo hoy los estados financieros del mismo gobierno es que la UPC no alcanza, quiere decir que nueva EPS se gastó más de lo que recibió para atender esos 12 millones de colombianos que están afiliados a nueva EPS. 3 años y medio lo dijeron las otras EPS, lo dijeron los interventores, y solo hoy, cuando falta menos de un mes para acabar el gobierno, lo está reconociendo con estos estados financieros el gobierno Petro. Quedan 28 días, diagnóstico del sistema de salud. La conclusión, la palabra clave es insolvencia absoluta. Pérdidas de 5 billones de pesos, si esto se pone, Paola, en dólares. Esto estamos hablando de 1.400 millones de dólares más o menos. ¿Qué es lo que debe la nueva EPS? Sí. ¿Y se los debe a quién? Pues a las clínicas y a los hospitales, que agrava la crisis por cuenta de esa cadena, que es donde el gobierno debía ser el primero en cumplir, en honrar sus compromisos. Y fíjese usted que es exactamente el mismo fracaso con la intervención de aire, que durante el tiempo que estuvo intervenida tuvo 5 interventores y las deudas se multiplicaron por 3. Aquí muestra una vez más el gobierno Petro el fracaso para gerenciar este tipo de empresas, llámese EPS o llámese una empresa de comercializadora de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Son malos gerentes, sencillamente, y esta es la prueba una vez más con lo que está sucediendo hoy, los datos que obtenemos esta mañana justamente de la nueva EPS. Lo que dice Paola es cierto, Néstor, en relación con ese instrumento que se llama en Colombia la toma de posesión, que es que el gobierno se toma una entidad, una empresa de servicios públicos o de otra naturaleza y nombra al gerente y asume la administración de la empresa sin realmente conocerla. Esa realmente es un instrumento que a mí me parece que hay que revisar. Ya la Corte Constitucional hace poco tiempo ordenó que en los casos de tomas de posesión, al menos de las sociedades que ordena la Superintendencia de Sociedades, el nombramiento del nuevo gerente como consecuencia de su remoción por la crisis no lo haga el gobierno, y la Corte dijo en ese momento, entre otras cosas, porque el gobierno desconoce totalmente el negocio que va a asumir y no produce sino el resultado negativo que casi siempre producen estas intervenciones. Le hacen una precisión a usted desde la Universidad del Rosario. La clínica Mederi, que es donde funcionaba la San Pedro Claver que usted mencionó, hoy la maneja la Universidad del Rosario. Es decir, es una clínica universitaria que además funciona bien, con médicos, por supuesto, de la Universidad del Rosario. Sobre el sistema de salud, sobre el final, este es a modo de despedida del gobierno Petro, confesando que la nueva EPS no solo no mejoró, sino que empeoró notablemente el servicio, la atención para 12 millones de colombianos. Javier Segura. Hola, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Anoche, finalmente, la nueva EPS divulgó los estados financieros de la mayor prestadora de salud del país, con 11.5 millones de afiliados en total, acatando, eso sí, una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del pasado 19 de junio, que exige publicar sus estados financieros de 2023, 2024 y 2025, tras establecer que la entidad acumulaba más de 37 meses de mora en la divulgación de las cifras de 2023 y 25 meses en las de 2024. El vicecontralor general Carlos Salgado, en julio de este año, alertaba por la falta de información de la EPS más grande del país. Tenemos la información que el gobierno nos ha suministrado, que a veces no es completa. Por ejemplo, a hoy la nueva EPS no ha entregado sus estados financieros. Por lo tanto, es la
decisión nuestra estudiar con base en la información que disponemos. Adicionalmente, por ejemplo, el día de ayer, dado que teníamos duda en la información que nos suministró la Aerocivil, ejercimos nuestras funciones de policía judicial. Acudimos al Aerocivil con nuestro equipo forense. Néstor, y es que en cumplimiento de esta orden del Tribunal de Cundinamarca, la nueva EPS radicó apenas este miércoles ante la Supersalud sus estados financieros definitivos del 2023 y 2024. El informe identifica al Estado colombiano como el principal deudor de la EPS, que registró una pérdida sin precedentes de 4,8 billones de pesos en el ejercicio del 2024, y eso refleja indudablemente una de las crisis financieras más profundas en la historia del sistema de salud del país. A junio de 2023, el último dato antes de la intervención, la nueva EPS había reportado ganancias por 4.112 millones de pesos. Para el 2022, al 30 de junio, era de 3.100 millones de pesos. Y para empezar a precisar mejor todos estos datos que fueron suministrados anoche, la entidad se encuentra en un estado de insolvencia técnica absoluta, con un patrimonio negativo que alcanzó los 11,9 billones de pesos, lo que supera incluso el valor total de sus activos. El pasivo total de la entidad experimentó un crecimiento del 85% en tan solo un año, pasando de 12 billones de pesos en 2023 a 22,5 billones al cierre del 2024. Las cifras respaldan la idea de que la salud está mal financiada, que el dinero que recibió por la unidad de pago por capitación, es decir, la OPC, no alcanzó para atender a sus millones de afiliados. En su alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro hace 9 meses dijo que la nueva EPS ocultó 5 billones de pesos en facturas que debía ser intervenida y liquidada. Eso lo dijo exactamente hace 9 meses. En alocución, el presidente Gustavo Petro hablando a todo el país. Pero presentaron otras cuentas, o las que deberían ser, en la superintendencia, que fue las que ocultaron. No, estas fueron las que presentaron. Si hubieran presentado la anterior, menos 4.4 billones, quebrados. Intervención inmediata, y si hubiera hecho lo de los pasados gobiernos, el pasado aquí, en este túnel, liquidada. Y todas las deudas que tienen con los hospitales, incluido las 5 billones de facturas que escondieron, adiós de mis aguas viejas, decía mi mamá. Néstor, es que en 2024 Nueva EPS gastó 26,4 billones de pesos en atender a sus 11.5 millones de afiliados, pero solo recibió 22 billones de pesos principalmente de la OPC. Eso deja un hueco de más de 4 billones de pesos entre lo que gastó y lo que finalmente pagaron a las IPS. Además, la aparente solidez de sus activos es muy frágil, dado que el 90% de sus activos totales, unos 9 billones de pesos, corresponden a cuentas por cobrar que la entidad no ha podido recaudar, y que esa plata la debe principalmente el Estado colombiano, Néstor. Javier, gracias. Y para que ustedes vean cómo funciona esta cadena, Foscal, que es una de las clínicas más importantes de Colombia, opera desde Bucaramanga, está anunciando hoy, no por coincidencia, que le cierra los servicios a los pacientes de la nueva EPS. La nueva EPS, por esta realidad, le debe a Foscal, que opera, en Bucaramanga, 430.000 millones de pesos. Y así comienza a caerse, se comienzan a caer las fichas del dominó. Julián Mejía. Hola Néstor, buenos días. Y es que es muy crítica la situación financiera de los hospitales y de las clínicas de Santander por cuenta de las deudas de Nueva EPS. Por ejemplo, la clínica Foscal, lo dice usted, es una de las más grandes del país y del oriente colombiano. Atiende a pacientes de 7 departamentos. Le deben 430.000 millones de pesos. El director de esta clínica, Jorge León, le hizo un ultimátum a Nueva EPS y anunció incluso la suspensión de los servicios médicos a los usuarios de esta entidad prestadora de salud. La deuda es de 430.000 millones, que ya casi nos coloca en una organización inviable. No alcanzamos con los pocos recursos que ingresan pagar proveedores, honorarios, nómina, pereces, en fin, todo ese proceso que se tiene para mantener una organización de más de 700 camas que le presta servicios a 7 departamentos de usuarios de Nueva EPS y de otras EPS. Y es que esa es la foto de la crisis del sistema de salud en el país y especialmente acá en el departamento de Santander. Incluso el Hospital Internacional de Colombia, que es otro de los centros médicos más importantes del país, le está anunciando a la nueva EPS también la suspensión de los servicios por esas millonarias deudas. Y para finalizar, un dato, eso se suma a las desbordadas y hacinamiento en el área de urgencias en esta región del país. La sobreocupación en los hospitales y en los centros médicos es incluso del 250%, Néstor. Y así seguirán cayendo, gracias Julián, así seguirán cayendo las fichas del dominó. Cae o la deuda de la nueva EPS y por supuesto
esa deuda se traslada a las clínicas y a los laboratorios y a los hospitales. 6:36 a.m. Néstor, y en este panorama, otro dato. Incluso revisando la última información disponible en la superintendencia, la que se tenía antes de la intervención y ahora estos estados financieros, las pérdidas en el manejo que el gobierno Petro hizo de Nueva EPS van a ser de 11 billones de pesos. Y eso que falta conocer los estados financieros de 2025. Dice usted las pérdidas acumuladas no de un año, sino de todo el gobierno. En general, de todo el gobierno, de todo el manejo que ha hecho durante el gobierno Petro, porque hay que tener en cuenta 6.5 billones de pesos en 2023, 8.4 que reportan hoy en 2024 y en 15 días sabremos los estados financieros de 2025.